Y el mandato de las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica es cero impunidad a casos de presuntos abusos sexuales perpetrados por sacerdotes contra menores de edad. Esta mañana la Conferencia Episcopal Paraguaya dio a conocer un innovador protocolo para que la gente sepa cómo hacer, cómo denunciar casos de abuso sexual en niños. Jazmín García con los detalles. Así es, y este protocolo está compilado en un material de 64 páginas en el cual incluso constan los modelos de cartas para ser enviadas a la Santa Sede, así como también a los padres o clérigos que estén involucrados en una investigación, y también los formularios, incluso de cómo las personas que toman estas denuncias deben erradicar la investigación correspondiente, la denuncia correspondiente, digo bien, con todos los datos que deben estar incluidas en estas. En principio, lo que a la gente le interesa es que todo caso de presunto abuso infantil por parte de personas ligadas a la Iglesia puede ser denunciado ante cualquier miembro de la Iglesia Católica. Estas denuncias deben ser recibidas con respeto, comprensión y compasión, dice el protocolo, y tan pronto como se reciba la denuncia se informa al denunciante que la persona de contacto se comunicará con él o ella a fin de que se lleve a cabo la investigación. También se requieren algunas medidas especiales en algunas circunstancias extraordinarias, como por ejemplo si la persona es el denunciado, el vicedelegado asume las funciones de la persona de contacto hasta que el caso concluya, y así establece cómo iría la cadena de mando dentro de la Iglesia Católica en el caso de que alguno de sus miembros, me refiero a los que son denunciados, esté formando parte de esta cadena de autoridades dentro de la estructura de la Iglesia. Algunos puntos que generaron mayor curiosidad en el marco de esta conferencia de prensa donde fue presentado el protocolo son los siguientes. Por ejemplo, decían que las denuncias van a ser remitidas también a la Fiscalía en el caso de que primero la institución eclesial compruebe que los datos son fehacientes. Esto, por supuesto, da que pensar que pudiera incluso tratarse de ocultar datos dentro de la estructura de la Iglesia. Ellos decían, no es así. Lo que se buscará es que los datos, por ejemplo, tanto del padre involucrado como de las presuntas víctimas sean los correctos. De igual manera, también señalaban que en el caso de que la denuncia tome estado público, de hecho ya deberá ser remitida a la Fiscalía. Y de lo contrario, si es que la denuncia primero es radicada en la Fiscalía, también la Iglesia la tomará de forma automática. Esto es lo que mencionaban, entre otras cosas, los representantes de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Cuando tengamos los elementos verosímiles, nosotros inmediatamente informamos a la Fiscalía. ¿Qué quiere decir verosímil? Verosímil quiere decir de que hayan elementos ciertos. Es decir, una denuncia, si es anónima, no tiene razón de ser. Segundo, si es que la denuncia viene sobre personas innominadas, es decir, ocurrió un abuso sexual en alguna parte de Asunción sobre algún niño, entonces no hay elemento verosímil. Pero si es que el elemento implica a datos ciertos, inmediatamente en ese tiempo se le da participación a la Fiscalía. Ahora, ¿qué sucederá con los clérigos que sean denunciados por abuso de menores? Mientras dure la investigación, estos serán separados de sus cargos y ya una vez que concluyan las investigaciones, de acuerdo al resultado, serán repuestos o serán apartados definitivamente de la Iglesia, aunque esta decisión dependerá en gran medida de la Santa Sede. Esto es lo que aclaraban al respecto. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en este caso que actúa como Tribunal Supremo en nombre del Papa, determina otra vez, valorando aquellos elementos, para establecer el procedimiento que se llama así penal, es decir, el procedimiento para establecer una pena.
si es un sacerdote o si es un laico que tiene una vinculación laboral con la iglesia, pues en ese momento, al estar en esa etapa de denuncia, debe de ser cesado temporalmente de sus funciones. Si luego eventualmente es probada la culpabilidad, ya por la segunda etapa, porque la culpabilidad lo debe probar el proceso establecido por la Congregación para la Doctrina de la Fe, definitivamente esa persona pues será alejada del cargo, será resarcida, si es así válida la palabra, en algún derecho que obtenga, si es que vale, pero deberá pagar la culpa o la pena que se le imponga. Y algo que sí dejaron muy en claro es que al hablar de abuso, no solamente se apunta a los casos de actos sexuales consumados, sino también al acoso, al abuso de autoridad, abuso psicológico, abuso verbal por parte de clérigos de la Iglesia Católica. También señalaban que el año pasado se abrieron 3 investigaciones por presuntos hechos de abusos en niños y niñas y que 2 se concluyeron sin el resultado de condena, ya que no se encontraron elementos de pruebas para sustentar estas denuncias, mientras que uno de los casos sigue en proceso de investigación, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Jazmín, y hay que ver qué cola trae esto, porque así como fue presentado, pareciera ser que va a ser bastante polémico este tema, porque puede entenderse o podría hacerse la interpretación de que la Iglesia Católica, hasta en el fuero jurisdiccional penal, estaría convirtiéndose en una suerte de suprapoder, o por qué no pensarlo, que podría estar también obstruyendo la labor del Ministerio Público en casos de denuncias de hechos punibles de acción penal pública. Pero esto queda para el debate.